Hola a todos, mi nombre es Vanina Silvestre, soy médica clínica especialista en emergentología y en esta parte del curso de actualización en medicina interna nos vamos a enfocar en la ecografía bedside del paciente con disnea. ¿Cómo vamos a organizar esta clase? Vamos a hablar un poquito de generalidades de la ecografía o de la ultrasonografía. Vamos a poder utilizar un nuevo término o un término que está muy en boga en la ultrasonografía bedside o en la cama del paciente, que es la sonosemiología. Esto nos va a permitir a nosotros poder obtener respuestas rápidas ante situaciones críticas o emergentes. Y por otro lado, vamos a tratar de sistematizar e interpretar la sonosemiología o este estudio ecográfico o ultrasonográfico en la cama del paciente, principalmente en este síntoma que nos aborda en esta parte del curso, que es disnea. Vamos a ver que la disnea tiene patologías muy prevalentes y muchas de ellas relacionadas con la edad de los pacientes. Y aquellas patologías más prevalentes son patologías que son diagnosticables por este método de ecografía o ultrasonografía. Y son rápidamente diagnosticables y objetivables, que es lo que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones rápidas con el paciente. Como pueden ver, esta imagen lo que trata de representar es que para poder hacer uso de esta ultrasonografía o aplicar la sonosemiología, hay que interpretar las imágenes obtenidas y obviamente realizarlas. Hoy por hoy la inteligencia artificial no está al alcance de todos para que pueda esta tecnología darnos información rápida, clara y sencilla de las imágenes obtenidas. Hoy por hoy tenemos que utilizar nuestras propias estrategias y aprendizajes para poder hacer las lecturas e interpretaciones en cada uno de los pacientes. Para tener una idea inicial y saber que la ultrasonografía es la interacción de haz de ultrasonidos con las estructuras o los tejidos corporales, veo acá dos imágenes bien diferentes. Una correspondiente al hígado, que es una imagen claramente anatómica, la que me ofrece la que me permite ver el ultrasonido, y otra que es una imagen dinámica, que solamente puedo ver estructuras en la escala de blancos y grises. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, como pueden ver, va a depender claramente de la estructura molecular de cada uno de los tejidos. Entonces, con esto nosotros ya podemos empezar a interpretar que la ultrasonografía o la ecografía es la interacción entre haces de ultrasonido con las diferentes estructuras moleculares de los tejidos. Cuanto más compacto y mayor contenido de líquido tenga la estructura a explorar, mayor va a ser la imagen anatómica o la resolución de la imagen. Cuanto mayor interacción con estructuras que tengan mala conducción del ultrasonido, como por ejemplo el aire, que es el mayor contenido de la unidad funcional del pulmón, y moléculas de aire, con lo cual menos compacto, más o menos anatómica o más difusa va a ser la imagen. Por lo tanto,
a estas imágenes obtenidas de poco anatómicas y probablemente no reales, las voy a llamar artefactos. La sumatoria de artefactos probablemente son los que vaya a tener que interpretar para poder hacer un diagnóstico en la ecografía pulmonar. Ya estuvimos hablando un poquito de esto, pero formalicémoslo. La ecografía o el ultrasonido son haces de ultrasonido emitidos por los cristales de cada uno de los traductores que van a interactuar con los diferentes tejidos y depende de las características voy a obtener un haz resultante o un haz de rebote de esta interacción que lo voy a llamar eco, que es el que el equipo va a leer y va a generar una imagen en base a los datos recibidos. Dichos datos van a depender de diferentes variables. La primera va a ser los traductores emiten diferentes haces de ultrasonido y estos haces de ultrasonido se miden en frecuencia. Los traductores de mayor frecuencia van a tener menos alcance o menos fuerza, por lo tanto, distancia de penetración. Los traductores de menor frecuencia van a tener mayor alcance o penetración. La otra variable va a depender de la estructura o tejido con el cual interactúan. Las estructuras que tienen mala conducción del ultrasonido y que son más compactas probablemente generen mayor rebotes de este haz de ultrasonido con un eco resultante con una energía igual o un poquito menor que la emitida. Esta cantidad de energía del eco resultante, el equipo la va a interpretar como una imagen más blanca. Cuando el tejido o la interfaz de interacción de ultrasonido sea con una estructura que tenga buena conducción del ultrasonido, el ultrasonido va a penetrar hasta las profundidades, hasta agotarse y los ecos resultantes van a tener menor energía de retorno, con lo cual las imágenes van a ser más oscuras, más ecogénicas o hiperecogénicas. Cuando la estructura de interfaz sea un líquido, el líquido no genera ningún tipo de resistencia, por lo tanto no va a generar ecos. La imagen obtenida va a ser negra o anecoica. Y la última variable va a ser el que sea un tejido más compacto o que sea un tejido más pequeño y menos compacto. Los tejidos más compactos van a generar una imagen más nítida, mientras que los tejidos moleculares o menos compactos van a generar una imagen más difusa. Con esto que vimos hasta acá, podemos aplicarlo a la ultrasonografía o a la ecografía de estructuras como el pulmón, que su unidad funcional, los alvéolos, están el contenido principal son moléculas de aire, pequeñas estructuras móviles y malas conductoras del ultrasonido. Por lo tanto, la imagen que vamos a obtener es más hiperecogénica por ser una estructura que es mala conductora del ultrasonido y las haces de ultrasonidos van a rebotar. Moléculas pequeñas, o sea que no van a generar una imagen nítida anatómica. Y por otro lado va a depender de la profundidad de la superficie la frecuencia del transductor que yo utilice. En el caso del parénquima pulmonar está muy próxima a la parrilla costal y está muy próxima a la piel, por lo tanto voy a necesitar un transductor que tenga alta frecuencia, que quiere decir baja penetrancia, baja profundidad de penetrancia, porque necesito que me lea estructuras más superficiales. En este esquema también lo que puedo ver es la diversidad de colores. Ya habíamos hablado un poquito de esto, que son los malos conductores del ultrasonido, van a generar mayores rebotes y ecos más brillantes,
más blancos, más hiperecogénicos, y estos son el aire, el hueso o las estructuras con mucho contenido graso, mientras que las estructuras con más contenido de líquido y más homogéneas van a generar imágenes más ecogénicas o hipoecoicas. Y en el extremo vamos a tener a los líquidos que no generan ecos y van a producir imágenes negras o anecoicas. Por lo tanto, poder hacer una interpretación de la fisiología o de la fisiopatología a través de la semiología tradicional o hacer la evaluación torácica o respiratoria o tóraco-pulmonar del paciente con disnea a través de la ecografía van a ser las dos herramientas que yo voy a poder utilizar para hacer el diagnóstico, sabiendo que la ultrasonografía me va a poder ofrecer datos más objetivos, directos, y probablemente la evaluación de pulmón tenga una curva de aprendizaje un poquito mayor, ya que las imágenes que voy a obtener son de estructuras que probablemente me den imágenes no reales o artefactos. Vamos a introducirnos específicamente en la ultrasonografía o la ecografía pleuropulmonar. Cuando yo coloco el transductor en la caja torácica, voy a tener que comenzar a describir mis hallazgos o mis imágenes, ¿sí? Reconociendo primero el sitio anatómico en donde estoy observando. Si yo ubico el transductor en forma longitudinal al cuerpo, al eje del cuerpo, voy a tener que encontrarme con dos estructuras o dos reparos anatómicos que me van a permitir ubicarme en el tejido a estudiar. Esos dos reparos anatómicos los vamos a ver marcados con las flechas blancas que van a corresponder a imágenes hiperecogénicas lineales que en la profundidad no van a emitir ecos y por lo tanto van a ser anecoicas. Esas estructuras van a corresponder a las costillas, que son estructuras con gran cantidad de calcio, estructuras óseas que no son conductoras del ultrasonido, por lo tanto el haz de ultrasonido va a rebotar, el eco va a volver con mayor energía, generando una imagen hiperecogénica, y esa imagen anecoica es una sombra de esa imagen hiperecogénica que no es real y es un artefacto. Entonces, esas dos imágenes negras que yo estoy viendo o anecoicas son la sombra acústica generada por la ausencia de eco, por la no penetrancia de la imagen de la estructura cálcica de las costillas. Entonces, mi reparo anatómico van a ser esas dos imágenes, una va a corresponder a la costilla superior, la otra a la costilla inferior, y entre medio de las dos voy a encontrar el espacio intercostal. En la profundidad del espacio intercostal voy a encontrarme con una imagen que ahí veo es una línea hiperecogénica, por lo tanto es una estructura poco conductora del ultrasonido. Esa línea hiperecogénica que veo entre las dos imágenes costales va a corresponder a la pleura, a las dos láminas de la pleura, la lámina parietal y la lámina visceral. ¿Cómo puedo definir que eso que estoy viendo corresponde a una estructura pleural normal? Determinando en un estudio dinámico, ¿sí?, no en una foto, que esa imagen tiene movimiento. Si ustedes observan, van a ver que esa línea hiperecogénica correspondiente a la pleura tiene un movimiento de deslizamiento superior e inferior, ¿sí? Ese movimiento se relaciona con cada movimiento de la caja torácica, que la traducción del mismo va a ser que la pleura
parietal, que es la que está pegada al pulmón, en cada movimiento respiratorio va a desplazarse sobre la pleura parietal, que es la que recubre por dentro la parrilla costal, respetando el espacio virtual que existe entre las dos pleuras. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo este movimiento en esta línea hiperecogénica, puedo decir que la pleura parietal y la pleura visceral están en contacto y moviéndose en cada inspiración y expiración del paciente. O lo que es lo mismo, decir que en este área explorada por ultrasonografía, el deslizamiento o el sliding pulmonar es positivo. Debajo de esta línea pleural con deslizamiento o sliding, voy a encontrarme una estructura más gris, más ecogénica, difusa, sucia, en movimiento, ¿sí? Que va a estar generada porque debajo de la pleura voy a encontrarme el tejido pleural con alto contenido de moléculas de aire que son malas conductoras del ultrasonido. Por lo tanto, van a generar rebotes de estos haces de ultrasonido que hayan penetrado por la imagen, por el tejido conectivo de la pleura, pero dando ecos muy aberrantes, ya que los haces de ultrasonidos van a chocar contra estructuras no compactas, moleculares y en movimiento. Para ver un poquitito más, voy a ver que este deslizamiento pleural lo voy a ver un poquitito más gráfico y voy a ver claramente que esta imagen hiperecogénica entre costilla superior y costilla inferior es una imagen de reparo y es una imagen que me está definiendo normalidad a nivel del área explorada. La segunda característica que voy a definir para definir normalidad va a ser cuáles son las imágenes que yo tengo que ver dentro de estas estructuras como ecogénicas sucias debajo de esta línea pleural clara hiperecogénica. El ultrasonido, cuando choca con la línea pleural, que es bien hiperecogénica, ¿sí? Son dos líneas pleurales que van a generar mecanismos de rebote, ¿sí? De las de ultrasonido. ¿Esto qué quiere decir? Que las pleuras, con su contenido más colágeno, menos conductor del ultrasonido, va a generar rebotes de estos haces y va a generar ecos que van a rebotar con las estructuras de colágenas que están alrededor. La principal son las líneas pleurales, pero voy a encontrarme con algo de piel, con algo de aponeurosis, ¿sí? De las estructuras musculares. Por lo tanto, el pasaje de las de ultrasonido a través de este espacio intercostal va a generar un choque permanente con estructuras de mala conducción, que son las aponeuróticas. La mayor de ellas y la más clara es la pleura. Estos rebotes van a volver como rebotes de ecos al equipo y el equipo lo va a dibujar como que hay muchas de estas líneas hiperecogénicas de la pleura. ¿Y cómo va a interpretar eso? Bueno, repitiendo esa imagen de línea pleural. A eso lo voy a llamar reverberancia. Y esto se va a producir porque debajo de la pleura hay una estructura que es mala conductora del ultrasonido. Entonces, en vez de absorberlo, ¿sí? Permiten que esos haces de ultrasonido sigan rebotando. A esas reverberancias o a esas líneas hiperecogénicas que van a ser de las mismas características de la imagen de la hiperecogénica de la línea pleural, ¿sí? Que se van a repetir en profundidad a esa imagen pleural, las voy a llamar líneas A. La presencia
de una imagen hiperecogénica correspondiente a la pleura, con deslizamiento pleural positivo y líneas A por debajo de esa línea pleural, me van a dar la información de que la estructura pulmonar en el área evaluada es normal. Veamos esta imagen en movimiento. Vamos a ver entonces nuestros reparos anatómicos, costilla superior, costilla inferior. Nuestra imagen a visualizar en el espacio intercostal es esta línea hiperecogénica correspondiente a la pleura, y si sé que la pleura visceral y la parietal están unidas, van a respetar el movimiento respiratorio. La pleura parietal deslizándose la pleura visceral deslizándose sobre la parietal y generando este movimiento de deslizamiento y sliding. Debajo de ella vamos a encontrar un parénquima pulmonar aireado, que es mal conductor de ultrasonido y va a permitir que los haces de los ecos reboten en la estructura pleural y generen estas reverberancias o líneas A paralelas equidistantes y que van a ir desapareciendo en la profundidad de la imagen. Entonces vamos a decir que en este área explorada hay un patrón A con deslizamiento pleural positivo correspondiente a un parénquima pulmonar normal. Veamos qué sucede en esta imagen. Si conozco los parámetros de normalidad, ¿sí?, que es lo que voy a ver en la imagen mirándola de frente a ustedes, la imagen de la izquierda o la que corresponde a la derecha del paciente, vamos a compararla con la imagen que tiene la flecha blanca y que está a su derecha o corresponde a la izquierda del paciente. Si nos fijamos, vamos a ver que nos falta el reparo anatómico, pero vamos a ver esa línea hiperecogénica que debería estar entre espacio pleural, entre imagen costal e imagen costal. Muchas veces, una vez que yo identifiqué esta imagen hiperecogénica, para ampliar mi imagen ecográfica, puedo oblicuar un poquito al transductor y sacarme de la imagen las costillas y solamente tener en la totalidad de la imagen pleural para poder utilizar la imagen y de obtener la mayor cantidad de datos posibles. Por eso, en la imagen patológica no voy a ver la imagen costal. Entonces, imagínense que tienen una costilla superior, una costilla inferior, y lo que están viendo es la imagen hiperecogénica correspondiente a la pleura parietal y a la pleura visceral en la imagen marcada con la flecha blanca. Por otro lado, si lo que yo tengo que evaluar para decir que una pleura está pegada a la otra y el espacio virtual está conservado, tengo que ver que haya un deslizamiento entre ambas hojas pleurales. Y en este caso, podemos observar que ese desplazamiento existe hasta la mitad de la imagen. La otra mitad de la imagen no tiene imagen de deslizamiento. Por lo tanto, hay un punto de corte entre el deslizamiento positivo y el deslizamiento negativo. Esto quiere decir que a partir del punto de la flecha blanca no tengo más deslizamiento pleural. Mi sliding es negativo. Mi espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral se hizo real. Algo está ocupando ese espacio. Por lo tanto, si yo veo esa imagen en este paciente, que es un paciente joven que viene con disnea, y en este no deslizamiento pleural que estoy viendo en mi imagen de la derecha del paciente, que veo una línea hiperecogénica que no tiene deslizamiento comparándola con la imagen que sí tiene deslizamiento pleural, voy a poder ver que la estructura que está debajo, o la imagen ecográfica o ultrasonográfica debajo de esa pleura sin deslizamiento, es una imagen poco clara. Si es una imagen poco clara, ese espacio entre pleura parietal y pleura visceral va a estar ocupada por una estructura mala, que es mala conductora del ultrasonido. Esa estructura mala conductora del ultrasonido es aire.
por lo tanto estoy en presencia de un neumotórax. Por lo tanto, si vemos, es un paciente joven, con disnea, un poco longilíneo, flaco, y si vemos, tiene una asimetría de los movimientos respiratorios bastante marcada. La ecografía, con la comparación de la zona normal de la zona afectada, nos puede permitir hacer un rápido diagnóstico de causa de disnea. Veamos un poquito qué sucede, ¿sí?, cuando el problema no está a nivel pleural, sino a nivel pulmonar. ¿Por qué decimos esto? Porque en la imagen podemos ver deslizamiento pleural presente. Cuando cambia el componente de la estructura inferior a la pleura o el pulmón, y ese pulmón deja de tener tanta cantidad de aire y por algún mecanismo fisiopatológico aumenta el líquido o el agua a nivel alveolar o intersticial, una estructura que se va a empezar a llenar de moléculas de agua que son buenas conductoras del ultrasonido, me va a tener que generar una imagen distinta de la que yo vi como pulmón aireado normal. Por lo tanto, lo que yo voy a empezar a ver son artefactos o imágenes artificiales distintas a las líneas A. Y es aquí donde el mayor contenido de moléculas de agua que de aire subpleurales me van a dibujar una imagen que es hiperecogénica, pero en este caso van a ser perpendiculares a la imagen hiperecogénica pleural, o imágenes de líneas verticales que nacen de la pleura y terminan en la profundidad. Esas líneas las voy a llamar líneas B y no son nada más ni nada menos que el artefacto que genera el ultrasonido cuando choca con estructuras que tienen más cantidad de moléculas de agua que moléculas de aire. No es una imagen nítida, ya que el agua no es una estructura en el caso inicial de aumento o ganancia de líquido inflamatorio compacta. Cuanto mayor ganancia de líquido tenga a nivel pleural, mayor va a ser la cantidad de líneas que voy a tener. En este caso, fíjense que son tantas las cantidades de líneas B que tengo que ya forma una especie de cortina de línea B. Entonces, aquí podemos decir que lo que estoy viendo es imagen costal, porque tengo costilla superior, costilla inferior, imagen pleural entre medio de esas costillas con deslizamiento pleural positivo, pero la imagen del parénquima pulmonar va a ser una imagen hiperecogénica en líneas que van a tener el mismo movimiento, van a respetar el movimiento respiratorio. Entonces, con estas imágenes o este patrón de líneas B, yo puedo decir que el tejido o el parénquima pulmonar tiene ganancia de líquido. Y la ganancia de líquido puede estar asociada con aumento de la presión hidrostática o una respuesta inflamatoria local. Las dos patologías van a tener ganancia de líquido a nivel a nivel pulmonar. Por lo tanto, poder hacer la diferencia sobre estas dos entidades, la única forma que voy a poder diferenciarlas va a ser en relación a la localización. Yo sé que un proceso de aumento de presión hidrostática por insuficiencia del corazón como bomba va a generar una respuesta de aumento de presión y transudación en ambos pulmones. Por lo tanto, la exploración bilateral y la presencia de líneas B, que por peso van a estar principalmente en la parte basal, va a ser la predominancia.
mientras que un proceso localizado o local de líneas B me va a hablar de un proceso inflamatorio infeccioso y no probablemente cardiogénico.